Que quién iba a pensar que visitando unas playas como estas y con esas fabulosas palmeras, uno se iba a contagiar con alguna infección que después al regresar a su país fuera de difícil manejo. Realmente como que es contraproducente, pero sí puede suceder y justo como dijo el doctor de Luna, es el tema que les voy a hablar ahora, no sin antes agradecer al comité organizador de este fabuloso evento y a todos ustedes por acompañarme en este momento. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés y es bueno que iniciemos recordando que las enfermedades infecciosas realmente han estado atacando a la humanidad desde sus inicios y que realmente han servido para moldear ya sea culturas, ya sea formas y comportamientos por su gran incidencia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene un listado de cuáles son las causas más frecuentes de muerte en el mundo y siempre ha habido una enfermedad infecciosa dentro de ellas. Y si las vemos por ya estratos económicos en los países de bajo ingreso, vemos que son sumamente relevantes y también en los de alto ingreso se mantienen como causas principales de muerte en todo el mundo. Eso sucede así. La OMS dice que son causa de muerte de hasta el 70% de poblaciones en países subdesarrollados y que todas estas tienen algún trasfondo infeccioso. Entonces, ¿qué sucedió después de 2020? Que una enfermedad emergente, justamente infecciosa, como todos sabemos, y claro, hablamos del COVID, vino a ocupar uno de los principales lugares y vemos ahí, en Estados Unidos, que son de los que más llevan estadística, COVID ocupó el tercer lugar de causa de muertes. Y si fijamos, el primer lugar eran como enfermedades cardíacas y sabemos que el COVID tiene alguna asociación con enfermedades cardíacas, así que quizás más muertes de las que pensamos. Y obviamente, viendo la historia para los años 60 y 70, ¿qué pasó con salud pública? Que ellos dirigieron toda la atención de los cuidados, lo que tenían en enfermedades agudas, se dirigieron como enfermedades crónicas, porque con el advenimiento de vacunas y antibióticos se pensó como que ya las infecciones no iban a ser ningún problema, como que ya eso era algo que habíamos derrotado. Sin embargo, vinieron nuevas epidemias, sobre todo a partir de la pandemia del VIH y del SIDA, que nos demostró que no, que realmente las enfermedades infecciosas seguían y siguen siendo un problema. Y si vemos en este mapa, todos esos puntitos rojos están definidos, esto fue para el 2017, lo que son enfermedades emergentes y en puntitos azules y blancos o azules completos, enfermedades reemergentes o redefinidas recientemente. Y obviamente tenemos que dar una definición, como decía el doctor, porque uno como que se confunde entre lo que es emergente y reemergente. Enfermedades emergentes significan aquellas enfermedades que nunca habían atacado a humanos, nunca habían ocurrido a humanos, o quizás habían sucedido en una población pequeña, aislada, pero no se había identificado que era ocasionada por un agente infeccioso hasta recientemente. Esas son las emergentes. Ya las reemergentes son enfermedades infecciosas que han atacado a poblaciones en lugares aislados o lugares grandes de manera importante, mermaron por un tiempo y ahora recientemente otra vez son un problema de salud importante. Y ciertamente la mayoría de ellas tienen un origen zoonótico, que denota obviamente que vienen o que se originan en un animal. Pueden venir de animales domésticos, pueden venir de animales salvajes, de animales de granja, se transmiten al humano ya sea por gotitas, por fomites, contacto directo, el consumo de alimentos o agua contaminada. Pero eso no significa que nada más sean enfermedades que vienen de animales. También hay otras enfermedades, como vimos en el mapa anterior, asociadas a microorganismos que tienen alguna particularidad, en este caso multidrogos resistentes. Por ejemplo, es un problema ahora para todos nosotros los estafilococos aureus que son resistentes a meticilina, las enterobacteriáceas que son resistentes a carbapenémicos, la tuberculosis multidrogo resistente y todas ellas se consideran enfermedades emergentes. Ya sea que vengan de animales, ya sea que sean estas últimas que yo mencioné, lo que se sabe es que tiene que, para poderse diseminar en la población, tiene que afectar poblaciones vulnerables y cumplir algunas características que vamos a ver a continuación.
Eso no es para que lo lean, obviamente, eso está súper chiquitito, pero les quería mostrar que este tema de emergente y reemergente es algo que se está hablando hace tiempo. Y en ese boletín epidemiológico de la página de la OPS se habla allí ya como cuando se tomó en cuenta todo el problema que estaba ocasionando el VIH y la severidad de la enfermedad asociada, o sea, del SIDA. Entonces, allí se le dio la connotación de que realmente era un problema de salud global muy importante. También se habla de otros virus, arenavirus, antivirus, del ébola virus. Allí también se habla de las resistencias de los antibióticos, como le mencioné, pero quise ponerlos porque lo más relevante de eso aquí es que ellos mencionan que el impacto ahí en ese pedacito económico que tenía todo esto para el Caribe y Latinoamérica todavía no se había denotado o no se conocía. Y realmente después de haber hecho una revisión extensa sobre el tema, creo que ahora todavía no se ha denotado qué tanto afecta este problema a nuestra región. Y es que imagínense, el Caribe tiene más de 700 islas que están distribuidas geopolíticamente en diferentes estados o diferentes departamentos, en diferentes naciones, en cosas de ultramar, altamar y demás. Y cada una de esas islas tienen endemicidades, o sea, tienen sus enfermedades endémicas propias, que se han adquirido por diferentes influencias que han tenido históricamente o por migraciones de personas de otras regiones. Entonces, ¿qué sucede con eso? Por ejemplo, la fauna de garrapatas, que yo me sorprendí, y cuando yo vi eso dije, Balcácer tenía razón, este realmente es un tema súper importante, porque la fauna de garrapatas que tenemos en la región, en todo el Caribe, es sumamente amplia y se ha adquirido primero de aves migratorias y no migratorias, también de la importación de productos alimenticios, de esclavos hace mucho tiempo desde África. Y para el 2017 se habían reconocido 56 especies distribuidas en 56 géneros distribuidas en 2 especies, Ixodidoe y Asgahidoe, y ampliamente distribuidas, como pueden ver ustedes, en toda la región. O sea, ahí hay todas las garrapatas que ustedes puedan pensar, están ahí. Y obviamente el listado de lo que son enfermedades emergentes y reemergentes, como que yo pude ver que era algo dinámico. O sea, cuando buscaba como cuáles son las emergentes asociadas al Caribe, eso es algo dinámico por varias razones, pero una principal que les voy a decir al final. En esta lista que tomé del Instituto de Medicina de Estados Unidos, última vez actualizada en el 2003, y que yo me permití agregar algunas, las que tienen el asterisco fue que yo las agregué, vemos que hay diferentes virus, diferentes bacterias, protozoarios, todos ellos de alguna manera u otra presentes en algún lugar de la región del Caribe. ¿Qué significa eso? Que potencialmente pudieran adquirirse con el viaje hacia esta parte del mundo. Y obviamente tenía que mencionar, ahora mismo estamos viviendo un brote de cólera que inició en octubre en Haití. Se considera como un reemergente porque ya había ocurrido anteriormente. Rápidamente se diseminó en todo Haití, pasó a toda la isla Hispaniola. Ahora mismo estamos nosotros en su territorio con una campaña de vacunación por este brote, sobre todo en poblaciones susceptibles o muy a riesgo. Pero además de eso también, señores, tenemos 4 casos, 4 niños con difteria en Robert Reed, y esa también debe considerarte como una, igual que influenza, como una reemergente. Sí, 4 extranjeros, exactamente. Entonces, todas estas, como vemos, son enfermedades que por algún tiempo merman y vuelven y entonces atacan, entonces se consideran reemergentes. Y tendremos que, obviamente, pasar rapidito quizás algunos factores que se asocian a que ocurran estas enfermedades. Y como ya les expliqué, para que se den esas enfermedades tiene que haber susceptibilidad en una población. O sea, el microorganismo tiene que afectar a la persona, tiene que hacer un nicho ecológico donde se puede reproducir, donde puede completar todo su ciclo natural y luego diseminarse. Y aquí podemos apreciar que hay factores desde la sobrepoblación, el envejecimiento, la urbanización, la globalización, el cambio climático, la pobreza, inequidad social, conflictos, migración
y todos estos que de alguna manera u otra, o sea, de alguna medida u otra, también están presentes en el Caribe. Y quizá vamos a ver lo más importante. Y uno de ellos son los determinantes demográficos y el comportamiento humano. Y sabemos, obviamente, con el movimiento de poblaciones hay un aumento de comunidades que obviamente determina que pudiera haber ineficacia en lo que son las medidas sanitarias y obviamente mayor interacción entre todas las poblaciones. Esto determina obviamente también que haya mayor transmisibilidad de algún germen. Y por ejemplo, cuando hay viajes, personas del extranjero que van a un país donde no hay o no ha habido una enfermedad, si esa persona es portador, la lleva y como esa población no tiene una inmunidad comunitaria contra eso, pues ya pudiera determinar la emergencia de un brote. Y eso lo podemos ver muy claro con esto. Me encontré en toda la búsqueda que estaba haciendo con este reporte y vemos que en el Caribe se recibieron más de 200,000 migrantes venezolanos del 2020 al 2022, perdón. Eso, obviamente, muy bueno, sobre todo las zonas que más captaron esta población fuimos nosotros, República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago. Eso, ok, muy bien, no sería ningún problema si no fuera por esto. Cuando revisamos cuáles son las enfermedades transmisibles de importancia en Venezuela, vemos que hay muchas de las que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Dengue, malaria, Zika, eso como que no es relevante. Sin embargo, vemos otras, por ejemplo, leishmania, enfermedad de Chagas, que ellos pudieran haber introducido en nuestra región y que como nosotros no tenemos inmunidad o algún viajero en nuestro país no tenga la inmunidad, pudiera también captarla. Sobre todo también porque no tenemos como los medios o no realizamos como el rastreo de esas enfermedades que ellos sí la pudieran rastrear en su país. Otros factores está lo tecnológico industrial y se habla allí quizás de todo lo que pudiera afectar la contaminación de los suelos, del agua, del aire, que hace que el hombre pudiera ser como un vector de algún patógeno que inicialmente pudiera producir un pequeño brote y convertirse luego en una enfermedad emergente. También la tala de árboles hace que la fauna migre a un lugar donde haya mayor biodiversidad y todo eso hace también o expone al ser humano a diferentes patógenos que pudiera haber en los bosques y demás. También los viajes internacionales, por lo mismo que mencionaba ahorita de la diversidad, cuando hay cambios o movimientos poblacionales, migrantes, comerciantes, turistas también pueden ser portadores de diferentes patógenos, no necesariamente manifestarlos, pero sí llevarlos a una población susceptible. La adaptación y cambios en microorganismos, y mencionábamos los diferentes. Y obviamente el hecho de que muchas enfermedades, a veces para nosotros, que hemos rotado por hospitales allá, tenemos así en nuestra cara, pero eso es un dengue, pero como ellos no conocen las manifestaciones, a veces no la pueden identificar y obviamente eso genera problemas también. Entonces, como finalizando, ¿qué podemos hacer nosotros? Obviamente, porque eso quizás es el objetivo y por eso yo decía al principio, estoy preocupada porque yo espero que ustedes sepan que el objetivo de esto es que sepamos que tenemos estas cosas y qué podemos hacer para prevenirlo. Lo primero es que el paciente debe estar informado, obviamente. Si el paciente no sabe y va a viajar y se va sin obtener una consulta donde se le haga las recomendaciones del lugar, pues ya eso no es problema de nosotros porque no sabíamos. Pero una vez el paciente llegando de nosotros, tenemos que estar actualizados, buscar información del lugar de viaje lo más lejos al viaje posible, porque lo ideal es 4 a 6 semanas antes de los viajes, porque si hay que ponerle vacunas, si tiene que tomar una profilaxis, por ejemplo, en diferentes países tienen que darle profilaxis para la malaria o ponernos la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, todas esas recomendaciones deben hacerse en una consulta y que el paciente incluso motivarlo para que se lleve como un kit de viaje con los medicamentos necesarios en caso de que presente alguna sintomatología que se sospeche una de estas enfermedades endémicas en ese país a donde va, pero que no conocemos nosotros en nuestro país. Obviamente, todo eso, pero finalmente como que la prevención es, lamentablemente digo, porque uno a veces se le escapa de las manos, la vigilancia epidemiológica. Y se habla de que debe hacerse vigilancia en todas las regiones del Caribe
y sobre todo en pacientes que van a viajar al Caribe y otras regiones buscando síntomas asociados a cada una de esas manifestaciones o a cada una de esas enfermedades que mencionaba. Pero todo es como tan aéreo, o sea, no es aéreo, sino que todo es tan amplio que ellos dicen, tú tienes que estar revisando síndromes, no enfermedades. Es decir, fiebre, bueno, tienes que pensar toda la que puede dar fiebre, no tienes que pensar una enfermedad específica. Si tiene, por ejemplo, manifestaciones gastrointestinales, bueno, tiene que pensar cólera, pero también tiene que pensar E. coli, tiene que pensar todo, porque depende del lugar a donde viajó. Entonces, por eso dicen revisar síndromes, no enfermedades. Dar todas las recomendaciones del lugar, deberían crearse programas, obviamente desde el Estado, donde se haga la vigilancia de esas enfermedades nuevas, definidas, y los brotes nuevos, que son los que serían emergentes y reemergentes, para poderle dar seguimiento y parar su transmisión en la comunidad. Así que los mensajes para llevarnos a la casa, obviamente, el mundo entero está enfrentando la posibilidad de que ocurran esas enfermedades emergentes y reemergentes, como vimos por el amplio movimiento que hay de viajeros alrededor del mundo, esa interacción entre el patógeno, el ambiente y el humano que se da. Y obviamente siempre yo digo a los estudiantes, los bichos siempre tratan de subsistir y buscan la forma, ellos lo logran, son más inteligentes que nosotros. El Caribe es un destino muy popular ahora mismo, nosotros damos 1A, adelante, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar atentos con todo esto y como personal de salud estar informado, como les decía, para poder dar las recomendaciones del lugar. Así que muchas gracias.